Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para presentar a nombre de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, en materia de procedimiento para análisis. Así es, Presidenta. Muchísimas gracias. Compañeras, compañeros, estamos en este momento en todo el país revisando el tema del Tratado de Libre Comercio y nos parece en el PRD que es indispensable un cambio en la ley de tratados para que el Senado de la República no sea un invitado de piedra o simplemente receptor de propuestas que se toman o se desechan acríticamente por una mayoría preestablecida. Necesitamos que se respete la Constitución mexicana, que establece de las relaciones internacionales y las relaciones comerciales con el mundo hacer una política de Estado, lo cual implica que sea tanto el gobierno como el Senado de la República quien instrumente este tipo de negociaciones. Se habla de una serie de rondas que comenzarán, rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que comenzarán el día 16 de agosto, y están cambiando los planes para que solamente los empresarios y el gobierno participen de estas rondas. Ni siquiera aparece el Senado mencionado por ningún lado y al final llegará aquí. Se habla de varias rondas, la primera en Estados Unidos, la segunda en México, la tercera en Canadá y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros pensamos en relación a este tema que es necesario, primero, que se discuta abiertamente, no con los formatos solo para cubrir el expediente como lo hace la Secretaría de Economía. Se requiere incluir a la opinión, las opiniones de la academia, de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil, a los ambientalistas, a los sindicatos, a las y los legisladores, a todos los sectores de migrantes interesados en esta renegociación de los diferentes temas que se encuentran contenidos en el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio no es cualquier tratado, impacta la vida del 100% de los mexicanos y lamentablemente el Telecán ha venido a sustituir el Plan Nacional de Desarrollo. Todo, desde que se firmó a la fecha, todo está enfocado a ese tratado y se descuidan las políticas públicas como la política industrial, una política industrial también agropecuaria, etcétera, que permita tener un planteamiento de desarrollo fuerte en nuestro país. Nosotros decimos que el Tratado de Libre Comercio no puede ignorar, por ejemplo, la consulta indígena. Los acuerdos de la renegociación del tratado tienen que ser compatibles con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este respecto y al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que se firmó y se aceptó por nuestro país en 1991. Ahora, además de esos instrumentos jurídicos, contamos con una jurisprudencia muy sólida en la materia maravillosa que trajo la reforma en materia de derechos humanos en junio de 2011, que incorpora el control de convencionalidad y que deberá aplicarse a la ley más favorable. Se tendrá que aplicar la ley más favorable para los pueblos y no más la más perjudicial como la que se negocia por parte del gobierno mexicano. La consulta indígena tendrá que hacerse so pena de que el tratado se considere inconstitucional. Sin esa consulta, la Corte y los tribunales internacionales pueden considerar inválidos los cambios de este tratado. Ciertamente, cuando se firmó en 1993 y cuando empezó a aplicarse en enero de 1994, no existían estas regulaciones. Hoy se hace esta renegociación. La renegociación tiene que tomar en cuenta la nueva jurisprudencia, la nueva legislación, las nuevas reformas. De lo contrario, prevalecerán las asimetrías entre países
lo que han traído más que nada una sumisión, una relación bilateral subordinada de México con respecto a Estados Unidos. En esta iniciativa estamos proponiendo, además de la consulta, además del respeto a la consulta indígena, además de respetar la reforma de derechos humanos, etcétera, de respetar la convencionalidad respecto a los tratados comerciales, debemos de aplicar una política de Estado reformando esta ley para que el Senado de la República participe en todas las rondas de negociaciones, no en un cuarto de al lado, sino puño con puño, a un lado del gobierno, los dos, como ejecutivo y legislativo, llevar a cabo estas negociaciones para defender el interés nacional. Los empresarios defenderán lo que es su naturaleza y es correcto. Ellos defenderán su ganancia, sus intereses como empresa privada, pero de ninguna manera a eso puede resumirse las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos dio a conocer sus objetivos de esta renegociación y México no. El secretario de Economía viene aquí y nos dice que es una estrategia secreta, que solo él la va a conocer y que las estrategias no se dan a conocer, para que no tengamos este tipo de pretextos que en realidad es eludir que no están preparados para una negociación de este tipo. Pues nosotros queremos hacer esta reforma a la ley de tratados para que el Senado de la República participe, pero también aquí se dice en esta iniciativa que el secretario de Economía o la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe de informar al Senado de la República una vez acordado la evolución de este tratado. Es decir, el Senado tiene que estar antes, durante y después de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, está hablando de varios objetivos que ellos tienen. Habla de una negociación donde se puedan percibir tópicos que le interesan mucho a Estados Unidos, que yo podría resumirlos en dos cosas: en combatir el desbalance económico. Como está agendado ese tema, me lo voy a reservar para después, pero el desbalance comercial que tiene México con Estados Unidos tiene causales y vamos a desmitificar todo lo dicho por Donald Trump, que solamente se la pasa ofendiéndonos y no hay quien le diga las cifras que tiene su propio estado, su propio departamento de comercio de Estados Unidos. Ahí vamos a desmontar todo este lío que ha hecho Trump y que lamentablemente aquí se le hace caso, se les disciplinan y ahora estamos todos metidos en este lío por algo que es falso, que está argumentando Estados Unidos. Pero otro de los objetivos que persigue es la liberalización de los mercados del continente, a la par que apunta a un proteccionismo que obligue a Estados Unidos, o sea, proteccionismo para Estados Unidos y extrema liberalización del mercado para México. Cualquier estudio cuidadoso de los efectos del Tratado de Libre Comercio en nuestro país muestra que este desbalance que agrega Estados Unidos es falso. Voy a referirme a lo que establece México, por ejemplo. Nos trajo aquí el secretario de Economía un documento que le llama pues son los postulados que se refiere México en esta negociación del Tratado de Libre Comercio. Aquí, este documento al que se refiere el gobierno de ninguna manera está haciendo una evaluación del Tratado de Libre Comercio. Hace cuentas alegres, falsas, no se sostienen ni con las propias cifras que nos da la Secretaría de Economía en todos los informes trimestrales de la cuenta pública. Pero debemos de decir que estos son los verdaderos informes que deben de prevalecer cuando se quiera renegociar este tratado, porque a finales de 2016
se dan varios hechos en México. Ay, mejor me voy a saltar todo esto. Y el secretario de Economía, es que estamos acá con mucho ruido, perdón, y me distraigo, pero en el documento del secretario de Economía que se llama Prioridades de México para la modernización del Tratado de Libre Comercio, que se habla de modernización, por no decir renegociación. Modernización es cuando algo está funcionando bien y entonces hay que mejorarlo. En este caso, al menos lo que leemos del documento de Estados Unidos no es eso, y hay que ser muy prudentes, porque si bien el tratado ha permitido a México el crecimiento de algunos sectores económicos y algunas regiones, sobre todo el norte del país, muy específicas, no se tradujo en un detonador del desarrollo económico de nuestro país. Por el contrario, ha propiciado la ruptura de las cadenas productivas, la desaparición de varias ramas industriales, y el tratado presentó en sus orígenes y sigue presentándose, como lo presenta el secretario de Economía, como una panacea, y no se miden las verdaderas consecuencias que ha traído este tratado. Por ejemplo, un crecimiento económico apenas de 2.5 promedio a lo largo de estos 23 años, apenas 2.5 millones de trabajadores que genera la industria manufacturera de exportación del total de los empleos que aporta nuestro país, entre muchos otros elementos. El gobierno está hablando de 4 factores para la modernización del Tratado de Libre Comercio. Habla de fortalecer la competitividad de América del Norte. Ya se asume no como parte de América Latina, sino como parte de la región de América del Norte, y piensa más en los intereses de Estados Unidos en este documento que en los propios objetivos que puede perseguir México. Por ejemplo, está pensando mucho en el sector energético, de cómo acabar de entregarlo a Estados Unidos y no del interés que debe de perseguir nuestro país. Los 7 conceptos que incluye para este eje son muy discutibles. Otro eje que dice avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Habla ahí de una mayor participación de las pymes, de fomentar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia laboral, de combatir la corrupción, de apegarse a las leyes de medio ambiente, de incorporar la perspectiva de género, todo lo cual es cierto, pero estos temas debiera dársele prioridad en todo momento y en su conjunto, no solamente para discutir este tratado. Habla también de aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, que en este apartado en realidad está hablando de los tópicos que aborda el TPP, el ya extinto TPP, para, como eso fracasó justamente a causa de Estados Unidos, ahora incorporarlos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y por último, habla de promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte, lo cual se refiere al capítulo 19 y busca vestir estos planteamientos demagógicos al decir que las empresas productivas del Estado de México van a ser más eficientes, si lo que está haciendo las reformas es justamente perder la eficiencia de nuestras empresas productivas del Estado. En fin, finalmente diría que esta iniciativa incorpora que la obligatoriedad del gobierno a entregar estos informes al Senado antes, durante y después de las negociaciones, y obliga al Senado a estar presentes en todas las negociaciones que tenga nuestro país con el resto del mundo. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.